Bueno, antes de que nos llegaran las cueclas, estábamos precisamente hablando, Manuel, de entonces qué son los alimentos del futuro, ¿no? O sea, se esperan, los expertos esperan, o le dicen a la gente que consuman insectos, que consuman verduras, que consuman verduras verdes, ¿no? Que eso es el alimento del futuro. ¿Hasta dónde realmente es cierto? ¿Qué te aporta realmente estos llamados alimentos del futuro? Yo creo que sí, pero tenemos que cuidar un poco más la tierra, más el tema del campesino que ya se quiere sentir empresario, ¿no? De repente utiliza muchos pesticidas, muchos herbicidas, y entonces pasa como lo que pasó en Santana con la Cuetla. Comenzaron a sembrar mucho en la zona de Tajonal, que es una zona que está pegada al cerro, ¿no? Comenzaron a sembrar bastante sorgo, bastante maíz del híbrido. Y entonces, antes había así, o sea, tú pasabas el puente y ya comenzaba a haber Cuetla, ¿no? O sea, comenzabas la parte plana. Estamos en la época de Cuetla, obviamente. Estamos terminando ya. Ah, ok. Y y ya había, ¿no? Pero de ahí comienza a entrar todo este tema de los sembradores de mucho sorgo, mucho maíz, y entonces empieza a desaparecer todo ahí. A la siguiente temporada no hubo nada en esa zona, nada. O sea, derriban los árboles. No, o es por los pesticidas. Los pesticidas hacen que se muera el que animal. Ya no nazcan, que ya no se reproduzcan. Y entonces después la Cuetla se va subiendo más hacia el cerro. Y ahorita pues ya hay que subir unos 200 metros del cerro, 300 metros, para ya encontrar donde ya no llega pues la maldad humana, ¿no? Ya es donde hay. Donde hay más. O sea, digo, la naturaleza siempre es sabia, ¿no? O sea, busca la manera también de sobrevivir, ¿no? Sí. O sea, pero volvemos al mismo punto, Manuel, que es que las autoridades se encarguen de tener planes o de tener recursos o proyectos para precisamente salvaguardar esto. El campesino tiene que buscar de dónde vivir. Sí. Y si no le queda de otra más que sembrar otro tipo de cosas, pues lo va a hacer, ¿no? Y fíjate que mi papá no es de los que tiran herbicidas, pero sí utiliza de repente fungicidas, ¿no? Pero cuando yo comienzo todo el tema de la cocina, le meto como que esa idea de que ya no. O sea, que busque alternativas orgánicas, naturales, ¿no? Como por ejemplo chile habanero, como por ejemplo... ¿El chile habanero se usa para qué? Para mosquito blanco. O sea, ¿qué? ¿Lo mueles? Lo haces como un licuado, lo pasas por un tamiz y lo metes a la bomba y ya... Y rocias las plantas. Ajá. Y evitas que el mosquito evitas que el mosquito esté, ¿no? No, no me la sabía. O por ejemplo las tuzas, ¿no? Las tuzas, este animal que de repente come la siembra. Son bonitas las tuzas. Sí, son bonitas, pero de repente sí se llevan... Pero es una plaga también, ¿no? Puede ser una plaga en algunos lados. Pero entonces siembras frijol ayocote, ¿no? Y se comen la raíz y se aburren y se van, ¿no? Entonces buscar como que las alternativas para qué. Y también algo que le quedó como que claro es decir, bueno, puedo vender mi producto más caro, por ejemplo, un manojo de guasontle, ¿no? Si solo produce para nosotros guasontle, a lo mejor se lo pagamos a 30, 40 pesos el manojo, ¿no? Sí. Porque sabemos que lo cuidó bien y todo, ¿no? Y de repente a lo mejor él dice, no, pues voy a sembrar un cuarto de hectárea, ¿no? Y le pagan 5,000 pesos por el cuarto de hectárea, ¿no? Y a lo mejor esos 5,000 pesos lo saca en 10 surcos, vendiéndolo a un restaurante, ¿no? O sea, puede aumentar el valor de su producto cuidando la tierra. Pero por ejemplo, tú a tu papá, tú eres el que le asesoras en ese aspecto, pero no todos tienen la fortuna de tener un asesor en eso, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Tú le puedes vender a un restaurante más caro tu producto. Bueno, no más caro, pero te lo pueden a un precio pagar justo, porque aprecian el esfuerzo que hay detrás. Y una venta segura, además, ¿no? Sí. Entonces, Constante, pero no segura. todos tienen esa asesoría de repente. Por eso de repente va muy de la mano el hecho de que sí, el campo y el sector empresarial deben de ir juntos. Pero es en este caso tú nos estás dando un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo tu papá ya cambió su mentalidad. O sea, él sigue usando lo que aprendió de sus padres, pero cambió su mentalidad al momento de decir, ok, pero bueno, al momento ya de vender puedo tener más ganancias, pero tengo que buscar otros prospectos de clientes. Sí. Ya no los mismos de siempre, ¿no? Sí, ya no los mismos y buscar más para que... Estábamos hace un año en pandemia generando un huertito ahí en la casa. Entonces todo el terreno lo dividimos en camas y comenzamos a sembrar junto con él. Y pues sí funcionó, pero después de ahí como que dejamos de lado y ya no le dimos continuidad. Pero pues es un tema que pues esperamos retomar pronto y tener como que
un huerto que abastezca al restaurante, en su mayoría, de verdura al menos. En algunos países, sobre todo europeos, es una tendencia esto de generar tu propio huerto en tu casa. Y también hay gente que ha demostrado que no por el hecho de vivir en una ciudad no puedas generarlo, ¿no? No, pues o sea, buscan azoteas, sí, hay un huequito. Sí, el chiste es que la gente está volteando a decir, yo tengo que consumir ya más cosas que me da la tierra, pero de manera que yo controladamente sé que no uso pesticidas, fungicidas, plaguicidas, y es algo que me va a servir, ¿no? O sea, a ir a un supermercado que no sé de dónde viene el producto, no sé cuántos tiempo tiene ahí almacenado y que nomás lo maquillan para que se pueda vender, ¿no? Sí, o el tema del maíz, ¿no? También es un tema que si no nos ponemos buzos, ya está extinto, ¿no? Monsanto llega y arrasa con el maíz y solamente vamos a tener un tipo de maíz. Y también pasa el tema, ahorita dices Monsanto y toda la industrialización de la industria alimenticia, ¿no? Pasa también con la carne, ¿no? Todo el maltrato animal y la poca sensibilidad que tiene la industria y nosotros como parte de la industria, porque somos los consumidores. Nosotros somos los consumidores. ¿No? De toda esta, ¿cómo llamar? Dignificar la raza humana, porque necesitamos comer también, ¿no? Sí, pero dice mi mamá, por ejemplo, podemos comer verdolaguitas, quintoniles, alaches, calabacitas. O sea, no, la verdad la dieta de mis papás pues no se basa en carnes, o sea, ellos comen verduras.